Los subsidios a los más de las telecomunicaciones, diseñada contra la libertad de expresión, la producción y el trabajo de los colombianos en este sector y el progreso de la cultura nacional, verdades que ponen en su sitio las fábulas de la economía naranja. Que no se haga más demagogia entonces con que crean más y mejores empleos y buenas condiciones para pensionarse como debe ser, y menos con reducir la desigualdad en Colombia, uno de los países con peores índices en este campo, mácula que tampoco conmueve al gobierno porque ni la menciona y menos se propone modificarla. Tampoco plantea este gobierno cambios de fondo a las pésimas políticas de salud y educación que vienen de atrás. Seguirán los colombianos enfermándose y muriendo de males que la medicina sabe curar, al igual que continuarán la crisis de los hospitales públicos y las clínicas privadas y las malas condiciones laborales y demás trabajadores de la salud. Y se mantendrá una política educativa que excluye a los hijos de los más pobres y condena a la clase media a reventarse para pagar una educación privada que suele ser cara y mala y no conduce a empleos de calidad, negándoles así a millones de compatriotas el principal mecanismo de ascenso social en una sociedad como la colombiana. Nada hay tampoco en el plan de subdesarrollo que enfrente la corrupción, que enfrente con seriedad la corrupción que se enseñorea en el país, haciéndoles daños mayúsculos de todo tipo. Es más, el presidente Duque le facilitó a su partido atacar la consulta anticorrupción y una vez cerca de 12 millones de colombianos la respaldamos en las urnas, hizo apenas el ademán de respaldarla, pero en realidad no puso el peso de su poder para hacer que las fuerzas políticas que lo eligieron la aprobaran en el Congreso. Ahí está como prueba la indignación nacional, porque se mantienen los pagos exagerados a los congresistas y porque un puñado conserva el privilegio de no pagar en prisión las penas por sus delitos. Constituye también un gravísimo desatino del gobierno empecinarse en la orientación del Ministerio de Defensa, dada la desconsideración e incapacidad, para decirlo menos, con la que se ha tratado a los asesinatos de tantos reinsertados y líderes sociales que horrorizan a los colombianos, y los serios problemas internos en el ejército a los que juegan a aplicarles el tape-tape. Especialmente mal cayeron dos posiciones del presidente Iván Duque, inspiradas en la destructora idea de que todo vale. El haber nombrado y atornillado en el Ministerio de Hacienda Alberto Carrasquilla, a pesar de que había pruebas de sobra para concluir que no era digno de ese cargo, y haber ayudado a sostener con el respaldo de los mismos, con las mismas, a Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, el peor que hayamos padecido los colombianos, según lo demostraron hasta la saciedad sus conductas en el caso de Brecht. Su actitud hacia Martínez impide ser optimista sobre la persona que el presidente Duque escogerá para reemplazarlo. Se equivocan también en exceso el presidente Duque, en acuerdo con el senador Uribe y su partido, cuando se empecinan en no cumplir o hacerlo a medias y a regañadientes las normas constitucionales y legales sobre el proceso de paz, y más cuando maniobra para desacreditarlo por los actos de los pocos que no han cumplido, en vez de jugarlo por los actos de los muchos que sí lo han hecho y por el resultado evidente, demostrado hasta la saciedad, de que sí se redujo en grande la violencia en el país. También les hace mucho daño a los colombianos usar el poder del Estado para desacreditar con justicia, con argucias, la Justicia Especial de Paz y a las Cortes Supremas de Justicia y Constitucional. Pésima la idea del presidente y la de sus compadres políticos para convertir en política electoral de corto vuelo asuntos tan caros para Colombia.
e igual puede afirmarse de su política exterior, incluso hasta el punto de someterse al trato indigno que le ha dado el presidente de los Estados Unidos. Y se equivoca también cuando exacerba al país con la fumigación con glifosato, cuyos efectos dañinos son reconocidos en todo el mundo, y más porque dice o insinúa falazmente que así se acabará con el flagelo del narcotráfico, cuando el pacto que él firmó con el gobierno norteamericano no se propone acabar con los cultivos de coca y el narcotráfico, sino reducirlos a la mitad entre ahora y el 2003, al final de su gobierno. De manera que con toda certeza, repito, de manera que con toda certeza se mantendrá abastecido el gran negocio aquí en el sector y sus impactos negativos continuarán iguales. No les echen más cuentos a los colombianos, a las gentes sencillas de este país. Es errada también la idea del presidente Duque de irritar y dividir a los colombianos con el caso de Andrés Felipe Arias. Así a sus amigos eso también les reporte unos cuantos votos en las elecciones de octubre. Porque su retórica está montada sobre el descrédito de la justicia y la falacia de que no ha habido debido proceso, a pesar de que han decidido en contra del exministro la Fiscalía, la Corte Suprema, la Procuraduría, la de Alejandro Ordóñez, la Contraloría, el Consejo de Estado y la justicia norteamericana, que no le consiguió el asilo que solicitó cuando se fugó del país porque no le aceptó su teoría de que era un perseguido político. Y porque su pretensión, la de Duque, sobre una segunda instancia para Arias es de notoria inconveniencia nacional, en razón de que si se aprueba llevaría al Congreso al colmo de los descréditos, una vez los colombianos descubran que se cambia la ley para concederles nuevos privilegios a los pocos que ya han disfrutado de otras grandes gabelas frente a la justicia. Por último, insistir, colombianos, en nuestro llamado a hacer de Colombia un país que cree más riqueza en todos los sectores y la distribuya mejor, que responda a los reclamos democráticos de empleo, ingresos, salud, educación y medio ambiente, que trate con toda consideración y respeto a las mujeres, los indígenas y los demás sectores discriminados y maltratados de tantas maneras en esta sociedad enferma, y que enfrente a los corruptos de todas las condiciones sin vacilaciones ni acomodamientos. Reiterar además en especial nuestra posición sobre la necesidad de que con dedicación y urgencia logremos que cesen los asesinatos de los reinsertados y los líderes sociales y de los colombianos de cualquier condición, porque nadie puede arrogarse como un derecho a asesinar a alguien, la primera condición para construir la sociedad civilizada y democrática en la que hay que convertir a Colombia. Salgamos, por tanto, todos y todas a marchar este 26 de julio contra el asesinato como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Colombianos, cuenten con que así se persista en la agresiva y falaz campaña de la que somos víctimas por parte de algunos de nuestros contradictores. No renunciaremos a nuestras convicciones ni a luchar democráticamente en pos de hacer la realidad en estos recintos y en el Congreso y fuera de ellos, porque estamos seguros de que son ellas las que conducirán a nuestra querida Colombia a ser la patria amable de todos quienes vivimos en este hermoso y riquísimo país. Muchas gracias. Siguiente punto.